amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos de nuevo y bienvenidos a otro video de primaria fácil. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la historia, pero nos vamos a centrar en el uso de los siglos, porque ese es el tema del día de hoy. Pero antes quiero platicarles un poquito antes de que se medían los siglos. Vamos a hablar primero de estos, los dinosaurios. Recuerden que pertenecen a hace millones de años. Ellos pertenecen a las eras geológicas. Después de las eras geológicas nos vamos a situar en la prehistoria. La prehistoria quiere decir antes de la historia. Ay, ¿y por qué antes de la historia? Porque a partir del descubrimiento de la escritura, a partir de que inventaron la escritura, como empezaron a escribirla, dejaron de llamarle prehistoria para llamarle historia. Y hablando de la prehistoria, miren, aquí les voy a mostrar un folder que hicieron unos de mis alumnos. Vamos a hablar de un poquito de la prehistoria para ubicarlos. En la prehistoria se divide principalmente en dos etapas. La etapa que se llama Edad de Piedra y la Edad de los Metales. En la Edad de Piedra pertenecen las etapas que son el Paleolítico y el Neolítico. En el Paleolítico el invento más importante fue el fuego. En el Neolítico el invento más importante fue la rueda. En el Paleolítico eran nómadas, iban de un lado al otro, vivían en cuevas. Y en el Neolítico empezaron a ser sedentarios porque inventaron la agricultura y empezaron a domesticar algunos animales. De esa manera ya no tenían que andar de un lado al otro y entonces se establecieron en lugares. Al establecerse dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarios. Entonces, esto es en esta época y después en esta etapa de la historia y en esta otra que se llama la Edad de los Metales. Cobre, bronce, hierro. Y en la Edad de los Metales ya el Homo sapiens empezó a vivir en ciudades, empezaron a hacer el trueque, empezaron a intercambiar cosas, que ese es el trueque, y empezaron a formar pequeñas aldeas. De esta manera fueron avanzando. Entonces tenemos la Edad de Piedra, Paleolítico, Neolítico, y en algunos libros lo manejan también como Mesolítico, que sería la etapa intermedia. Y después tenemos la Edad de los Metales. Al encontrar los metales, lograron hacer mejores herramientas, vasijas con cobre. Y cuando se inventó la escritura, la prehistoria dejó de ser prehistoria. Y en ese momento se empezó a escribir la historia. Y podemos hablar de Mesopotamia, o de Egipto, de India, de China, de Roma, a partir de la escritura. Entonces, ¿qué dio fin o qué invento culminó con la prehistoria? Pues el invento fue la escritura. Y a partir de ahí llamamos el año 1. Entonces, en la civilización decimos los años antes de la civilización o después de la civilización. En algunos textos también lo van a encontrar como antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo dividimos a partir de entonces los años? Por lustros son cada 5 años. Lustro, cada 5 años. Década, cada 10 años. El siglo, cada 100 años. Y el milenio, cada 1000 años. 5 años, 10 años, 100 años, 1000 años. Y ahorita nos vamos a ir
a esta parte de aquí, a los siglos. Quedamos entonces que van a ser antes de la civilización y después de la civilización. Empieza el año 1 y del año 1 hasta llegar al 100, al llegar a 100 se juntó la primera centena. Quiere decir que sería el siglo I. Y a partir del año 101 al 200 llegó el siglo II. Así sucesivamente tenemos que del año 201 al 300 va a ser el siglo III. Del 301 al 400, siglo IV. Y les voy a dar un tip. Generalmente le sumamos 1 al de inicio. Entonces, por ejemplo, aquí es el 300, diríamos que es el de 3 centenas y pertenece más 1. Entonces sería siglo IV. Apenas cuando empezó el milenio, el siguiente, que terminó en el año 2000, muchos decían, ¡ay, estamos empezando el nuevo milenio! No, en el 2000 estábamos terminando el ciclo y hasta el 2001 fue el inicio del siguiente milenio. Lo mismo pasó ahorita con el 2020, este 2020, el año del coronavirus, ¿verdad? Ahora vamos a decir AC, antes del coronavirus, y el DC va a ser después del coronavirus. Pero eso, bueno, ese es chiste local. Si nosotros, muchos decían, es que estamos despidiendo a la década. No la estábamos despidiendo en el 2020, estábamos apenas despidiendo esa década para iniciar en el 2021 la siguiente década. Y muchos decían, festejemos el inicio de la década. No es todavía el inicio, hasta el 2021. Y ahora vamos a hacer un repaso. Recuerden el tip que les digo que es más 1. Fíjense bien, este año, 1492, que en esta fecha fue el descubrimiento de América, ¿qué siglo sería? Ubiquen el 14 y pensamos más 1. Piensen qué siglo será. Y recuerden que los siglos se escriben en números romanos. Miren, siglo XV. Muy bien. El descubrimiento de América y el fin de la Edad Media se da en el siglo XV. Vamos con el que sigue. Esta fecha, 1789, fue la Revolución Francesa. ¿Qué siglo será? Fíjense, 17, siglo 18. Muy bien. Vamos un poquito más rápido. Tenemos aquí, miren, esta fecha ya se nos aproxima. Es el 16 de septiembre. Recuerden la independencia de nuestro país. ¿Qué siglo es? 18. ¿Qué siglo? Ustedes practíquenlo en casa. Siglo 19. Recuerden que en un video anterior ya les expliqué los números romanos. Pueden ir y checar los números romanos. Vamos con la que sigue. El año de la Revolución Mexicana, 1910. ¿Qué siglo es? Siglo XX. Muy bien. Continuamos. 1945 fue el final de la Segunda Guerra Mundial. Siglo XX, igual que la Revolución Mexicana. Igual que cuando yo nací, yo también soy del siglo XX, soy del siglo pasado. Esto es un poco más reciente para todos ustedes. El 2001. Y además son fechas memorables porque saben que el 9, el mes 9, que es septiembre, en el año 11 fue lo de las Torres Gemelas. Entonces, saben que cuando decimos 911, llama al 911, estamos refiriéndonos al mes 9, septiembre, y al día 11, el día en que cayeron las Torres Gemelas. Por eso es el 9/11 y fue del 2001. ¿Qué siglo será? Siglo XXI.
¿En qué siglo estamos? Estamos ahorita, 2020, siglo XXI. Espero que esta información les sea de utilidad y los espero en los siguientes videos de primaria fácil. ¡Ah! No se olviden de seguirme en las redes sociales para que yo pueda seguir haciendo videos especialmente para todos ustedes.